Estamos felices de que puedan estar con nosotros en este programa La Escuela Sabática, donde repasamos a profundidad las lecciones de la Escuela Sabática y dando de esa manera muchas herramientas para que puedan compartir en su clase el día sábado y los maestros también puedan tener oportunidad de compartir con sus alumnos. Tengo a dos invitados muy especiales aquí. Tengo al pastor Esteban Bor, presidente de Sun TV. Gracias, pastor Bor, por estar con nosotros. Un placer. Y tengo al pastor Zamora, pastor de la Iglesia de Madera, tanto hispana como habla inglesa. Pastor, qué bueno tenerle aquí. Dios le bendiga. Una alegría estar con ustedes. Gracias por la invitación, pastor Manrique. Pastor, tengo entendido que está soltero, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, que el Señor te bendiga, que te siga usando en ese sagrado ministerio. Gracias, muy amable. Vamos entonces a elevar una plegaria de oración. Voy a pedir al pastor Zamora que ore y el pastor Bor pueda luego presentarnos el versículo de memoria para esta semana, la lección número 3, orgullo versus humildad. Vamos a aprender cosas maravillosas. Pastor Zamora, ore por nosotros. Vamos a orar. Querido y eterno Dios, te damos gracias, su buen Dios, por este día que nos has dado. Gracias también por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu santa palabra a través de la lección. Bendícenos, oh buen Dios, que tu Santo Espíritu pueda usar al pastor Bor, al pastor Manrique y a su servidor. Que todas las personas que están conectadas, todas las personas que van a estar viendo esta lección en cualquier dispositivo inteligente, ellos puedan sentir tu voz hablándole a ellos a través de cada uno de nosotros. Dirígenos, oh buen Dios, a través del poder de tu Santo Espíritu. Pedimos todo ello en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, nuestro versículo para esta lección es Lucas 14 y el versículo 11, a donde dice lo siguiente. Lucas 4 y el versículo 11. 14:11. 14:11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Queremos decirles que el orgullo es el primero y el más grande de los pecados. Es más, creemos que de alguna manera todos los seres humanos, al haber adquirido la naturaleza pecaminosa, tenemos una dosis de orgullo. Quizás, por supuesto, unos muchos más y otros que estamos luchando, ¿verdad?, para que cada día sea menos ese orgullo en nuestra vida. Ustedes sabrán que en todas las esferas de la vida hay personas que quieren sentirse superiores a los demás. Hay personas que quieren aspirar posiciones que no les corresponden. Y hay algunos que pelean por esas posiciones a como de lugar. Y eso pasa en el mundo, pero lo triste es que también pasa en la iglesia, en el pueblo de Dios. Wow. Una de las maneras como podemos enseñar este contraste entre orgullo y humildad es poder mirar varias historias de la Biblia. De paso, una buena manera para aprender conceptos es precisamente los contrastes. Podemos ver el contraste entre Caín y Abel, podemos ver el contraste entre Jacob y Esaú, entre José y sus hermanos, Moisés y Faraón, Daniel y Nabucodonosor. Y aquí puedo seguir relatando historias que nos muestran el contraste entre el orgullo y la humildad. Así que voy a abrir ahora mismo la conversación para que ustedes puedan dar su opinión sobre estos dos importantes conceptos que la Biblia presenta. Pastor Bor. Pastor, el tiempo en el reloj falta para cubrir un tema tan extenso como este. Así es. Así es. Y yo creo que el lugar donde deberíamos comenzar es con la primera manifestación de orgullo en la historia del universo. Totalmente. Vamos a Isaías 14 y vamos a leer los versículos 12 al 15. Y de esa manera nos vamos a adentrar en la lección del día domingo, las opresivas garras del orgullo. ¿Dónde nació el orgullo? Adelante, vamos con Isaías. Isaías 14, y quiero que se fijen en este pasaje que vamos a leer, el movimiento ascendente y el movimiento descendente. Porque leímos en nuestro versículo, el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Isaías 14 y el versículo 12 dice, ¿cómo caíste? Esa es esa dirección descendente. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, otra vez para abajo. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré. ¿Por qué fue echado abajo? Porque quiso subir. Dice, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes. Subiré y seré semejante al Altísimo.
Pero ¿cuál es el resultado de eso? Versículo 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. El que se exalta será humillado. será humillado. Entonces, ¿a dónde comienza el proceso este del orgullo en el corazón que lleva a una persona a exaltarse para luego entonces ser humillado? Comienza en el cielo en un querubín llamado Lucifer. ¿Ok? Así que todo lo que se manifiesta en el mundo hoy tiene ese matiz. Todo lo que la gente hace, no toda la gente, hay raras excepciones, es orgullo. La forma como vestimos, el dinero que queremos acumular, el mejor trabajo que estamos buscando, todo es el deseo de ascender. Cuando en realidad la lección que Cristo da es que debemos descender en servicio a otras personas. Jesús lo explicó de otra forma. Dijo, el Hijo del Hombre vino no para ser servido, sino para servir. Es lo mismo que el que se humilla será exaltado. Es lo mismo que el primero será postrero. Jesús lo expresó en diferentes formas. Y es la lección más importante que debemos nosotros aprender. Y si no la aprendemos, no vamos a estar en el reino. Pastor, usted tocó un aspecto que es llamado por algunos la lógica inversa, que aparece a lo largo de la Escritura. Y es que el mayor es el que más sirve. Los últimos serán primeros. El que pierde su vida, la ganará. El que se humilla, será enaltecido. Es que así funciona con Dios. Ajá. O sea, Dios es contrario a lo que el mundo desea. Sí, señor. Lo que el mundo busca es diferente y lo que Dios nos muestra es todo lo opuesto. Es la lógica inversa para Dios. Pastor, adelante, Pastor Zamora, con su apreciación. Y me gusta mucho ver porque Lucas 14:11, desde todo el capítulo que inicia, cuando vemos el contexto y todo el estudio, vemos que apunta hacia el reino de Dios. Y realmente este texto tiene que ver con el reino de Dios, acerca de los principios, cómo se rige el gobierno de Dios. Y quiero analizar un poquitito el texto de Lucas 14:11. Vamos a ese texto. Y hace conexión con lo que dijo el pastor Bor. Primero, porque el que se exalta y el que se humilla, si hacemos un estudio un poquitito gramatical de estos textos y en el lenguaje original, vamos a ver que estos dos son participio presente activo. El que se exalta, el que se humilla. Pero aquí vienen los otros dos verbos, que esos son los que debemos darle importancia. Es ser humillado, será exaltado. Los dos son en futuro pasivo cuando vas al griego. Es interesante esto, porque esto nos quiere decir entonces que el lenguaje que tiene este texto apunta al juicio final. Segunda cosa, el tiempo futuro que utilizan sobre el que se humilla, el que se exalta, es una consumación escatológica. Ok, será humillado, será enaltecido. Y aquí viene lo que dijo el pastor Bohr. Inició en el cielo, vino a la tierra, pero esto nos va a llevar al cielo. Ahí está el secreto. Pues muy claro este concepto y qué bueno haber hecho una aplicación directa con el futuro. No podríamos pasar por alto el otro pasaje que habla de la rebelión de Lucifer, Ezequiel 28. Claro que sí. Porque tenemos también el mismo movimiento hacia arriba y hacia abajo. En Ezequiel 28, el versículo 14, habla de este querubín cubridor. Dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché. Pues Dios lo había puesto ahí arriba. Por lo cual yo te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Y luego viene el otro movimiento. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Y luego viene el movimiento abajo. Yo te arrojaré por tierra. O sea que todo este espíritu se origina con Lucifer en el cielo. Totalmente. Y cualquiera que tiene el espíritu de él va a terminar como él. Y eso es lo que la Biblia llama, pastor,
De paso, usted hace poco tuvo un ancla dedicado a eso, el misterio de la iniquidad. No sabemos de qué manera el pecado surgió en el corazón de ese querubín, que era perfecto, que era hermoso, que era sabio, pero surgió el pecado allí. Y el pecado que surgió precisamente es el orgullo. Lo que decía el pastor, que quería enaltecerse, quería llegar al lugar de Dios, quería ocupar esa posición. Así que aquí tenemos nosotros este misterio de la iniquidad del cual nos habla 2 Tesalonicenses 2:7, que vamos a leer en breve. Tal vez podría tomar un momento para un comercial. Adelante, pastor, adelante. Hace un tiempo grabé una serie de 5 temas sobre los 2 misterios de la Biblia. El misterio de iniquidad, que es el de Lucifer. Él escoge ascender, Dios dice, yo te echo abajo. Y el misterio de la piedad, yo me humillo, y entonces Dios dice, yo te exalto. Este material está disponible en este documento que yo escribí. Está en español, qué bueno. Está en español y está también en inglés. Es crucialmente importante este material. Tuvimos una más o menos buena concurrencia aquí, lo hicimos en vivo, y trata específicamente con lo que dice la lección de esta semana. Así que yo recomiendo que echen una llamadita acá a Secrets Unsealed, a Zoom TV, o vayan a nuestra página y hagan el pedido de este material. Es un material de crucial importancia. Si alguien quiere ver cuál es el teléfono de Zoom TV, la manera más sencilla es que usted acceda a nuestra página zoomtv.org, zoomtv.org. Ahí va a encontrar los contactos y aquí con todo gusto le vamos a responder, tanto en español como en inglés, para que usted pueda solicitar este importante material que enriquecerá su vida espiritual y le hará comprender precisamente la claridad de estos 2 misterios. Vamos a leer el texto que habíamos hablado, esto del misterio de la iniquidad, lo que habla el apóstol Pablo, que ya el pastor Bornos va a seguir aclarando, que está en 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 7. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Dice Dios allí, a través del apóstol Pablo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, como el pecado surgió en Lucifer. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Tremendo, pastor. Continúa entonces, mi pastor. Sí, este pasaje de 2 Tesalonicenses está describiendo el misterio de iniquidad. Se usa la expresión allí, misterio de iniquidad. De paso, es la única parte en el Nuevo Testamento que aparece esa expresión, no aparece en ninguna otra parte. Bueno, aparece la palabra misterio con la ramera de Apocalipsis 17, pero no misterio de iniquidad. Este pasaje está hablando de un poder terrenal que manifiesta el mismo espíritu de Lucifer. Es un sistema que se sienta en el templo de Dios. El templo de Dios significa la iglesia. Ustedes pueden conseguir eso en 1 Timoteo capítulo 3 y el versículo 15, donde Pablo dice que la casa de Dios es la iglesia. Se sienta en el templo de Dios, la iglesia, declarándose ser Dios. ¿Cuál sistema del mundo cabe con esa descripción? El sistema papal. A algunos no les gusta que uno sea políticamente incorrecto en la clase. No diga eso, que algunos se pueden ofender. Cuando yo digo que representa el papado romano, no estoy hablando de los miembros de la iglesia. No estoy hablando de los feligreses. Hay muchos católicos romanos que son fieles al Señor de acuerdo a lo que conocen. Así es. Y Dios acepta a la persona de acuerdo a lo que conoció y de acuerdo a lo que practica. Pero este está hablando del sistema, de la jerarquía, que dice tener el representante de Cristo en la tierra como jefe de la iglesia. Y es interesante que el pasaje dice que este sistema se exalta, se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Y más adelante en el pasaje dice que este poder será destruido. Wow. Nuevamente es un poder que tiene el mismo espíritu que tuvo Lucifer en el cielo. Queriendo ocupar el lugar de Dios. Y que siembra el mismo espíritu en los corazones de los seres humanos. Lucifer quería usurpar el lugar de Dios. Y este sistema tiene un individuo que usurpa la posición de Dios. Así que este es el misterio de iniquidad. Ahora, sería bueno
también hablar un poco del misterio de la piedad. Ujú. 1 Timoteo al capítulo 3, ya que estamos en este concepto de los dos misterios. Correcto. Este es un misterio, el de iniquidad que comenzó en el cielo con Lucifer. Pero en 1 Timoteo, el capítulo 3, empezando en el versículo 14, habla del otro misterio. Vamos a empezar en realidad en el versículo 16. Y fíjense nuevamente la dirección del movimiento. ¿Dónde comienza el descenso y dónde comienza el ascenso? ¿Quién quiere leer esos versículos? Primera de Timoteo 3:16, ¿verdad? Adelante, pastor. Vamos. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Interesante, esto tiene un proceso. Dios fue manifestado en carne. ¿Qué dirección es eso? Dios tomó carne humana. Tomó carne. Descendió. Desciende a ser como nosotros. Exacto. Y luego sigue diciendo, cuando dice justificado en el Espíritu, no tengo ahora tiempo de explicar esa expresión, pero en 1 Pedro 3 explica que justificado en el Espíritu se refiere a la resurrección de Cristo. Es decir, fue manifestado en carne y ahora empieza el ascenso. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles cuando ascendió al cielo, luego predicado a los gentiles, luego los gentiles creen en el mundo y luego recibido arriba en gloria. Wow. Empieza bajando y luego termina ¿qué? Termina subiendo. Ascendiendo. ¿Y quién lo ascendió? Filipenses 2 dice, como se humilló, en un momento vamos a leer ese pasaje, como Jesús se humilló, tomó forma de siervo, murió la muerte de cruz, Dios le ensalzó en lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para Amén. que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, toda lengua, confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Fíjese, el mismo movimiento dice que Jesús se humilló, tomó forma de siervo, murió en la cruz, se humilló más, muerte de cruz, y luego dice, el Padre lo exalta. Él se humilló, Excelente. el Padre lo exalta. Ese se llama el misterio de la piedad. Es decir, el primer misterio se origina con Lucifer en el cielo, y el segundo misterio está en el Espíritu de Cristo. Y pastor, gracias por decirlo así, porque en la introducción de este programa dijimos que una buena manera para entender esto el orgullo y la humildad era haciendo el contraste. Y aquí hemos contrastado a Satanás, el misterio de iniquidad, con Cristo, el misterio de la piedad, y cómo se contrastan. Mientras que el uno quiere exaltarse, pues ya sabemos, ¿verdad? Y Lo que dijo el pastor Bohr es totalmente importante para nosotros como iglesia, ¿verdad? La estructura cristológica del descenso y el ascenso. Y me gusta mucho ese texto que leímos porque la verdadera exaltación viene después de la humillación. Así Ahí es. está el secreto. Buen Exacto. punto. Buen punto. Buen punto. ahora, hay un punto muy importante y es que Jesús no solamente enseñó eso, sino que lo ejemplificó. En el aposento alto, cuando buscó la vasenilla, esa es una palabra que se usa, no sé si se usa en todos los países latinos, pero lo llenó de agua y se humilló a lavar los pies de los discípulos. Digamos el Platón. Ujú. Y entonces al final Jesús le dice, ustedes vieron lo que yo hice, ustedes deben hacer lo mismo. Y por eso es que antes de ir a la mesa de la cena del Señor, viene la humillación, el arreglar todo con nuestros hermanos, arreglar todo con la familia, etcétera. Humillarnos y luego entonces Dios nos exalta. Jesús ejemplificó todo en sus parábolas. Tal vez podemos hablar de la parábola del fariseo y el publicano. ¿No? Claro que sí. Pastor, No, había mencionado eso fuera de cámara. sí, no, vamos a pasar allí porque ya quedó claro este primer concepto, ese conflicto entre Cristo y Satanás, y ahora queremos hablar de dos historias que debemos analizar, pastor. Y entramos a la parte del lunes que titula Conócete a ti mismo, y allí pues esas dos historias nos confrontan a nosotros
Y vamos a mirar ambas historias. La primera de ellas aparece, o la que primero que te queremos tocar, es la de Lucas 14. Vamos a leer del versículo 8 al 10 y luego vamos a mirar la de Lucas 18. Dos historias, dos verdades, donde hay orgullo y donde hay también humildad. Comencemos con Lucas 14, 8 al 10. No sé si alguien quiere leerlo. Sí. Lucas 14, 8 al 10 dice: cuando fueres convidado por algunos a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Descendiendo ahí, descendiendo. Versículo 10. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. De paso, ese es el Sí. versículo clave de la semana. Me gusta como el pastor Bo lo presenta, el tema de los dos movimientos de ascenso y descenso, que se ve claramente aquí. El que está buscando una posición, movido por el orgullo, desciende. Pero el que más bien se hace afuera con actitud de humildad, asciende. Dios lo asciende. Dios lo asciende. Porque es que aquí quiero presentar un contraste entre orgullo y humildad. Miren, el orgullo se centra en el yo, que es lo que yo quiero buscar, pero la humildad se centra en Dios. El orgullo busca reconocimiento, mientras que la humildad busca obediencia. Amén. El orgullo ama lo temporal, lo que es pasajero, mientras que la humildad vive para lo eterno. El orgullo se jacta, ¿cierto?, de lo que es o de lo que pretende ser. La humildad sirve. El orgullo se exalta. La humildad se somete. Ahora, hago estos contrastes por lo siguiente, porque esto a veces pasa en la iglesia. Cuando alguien quiere una posición de anciano, de director de algún departamento, voy a decirlo con respeto, pero con amor, porque yo he ocupado varias posiciones dentro de la organización adventista, incluso en los congresos cuadrinales o quinquenales, se ven este tipo de cosas. Y tengo que ser muy sincero aquí. En algún momento yo también me vi muy tentado con este tipo de situaciones. Tengo que ser sincero, aquí abro mi corazón, no solo a todos los que nos ven, porque el corazón es humano y uno como que quiere aspirar a ese tipo de cosas. Pero la palabra del Señor muestra cómo debe ser la actitud, todo lo contrario. Así que ojalá que ese orgullo se desprenda de todos los que participamos de ese tipo de reuniones donde tenemos que elegir a nuestros dirigentes y podamos tener la actitud de humildad que Dios quiere. Y con eso hago esa aplicación. ¿Qué otros elementos podemos ver en esta historia? Hablando sobre los tipos de, como ahorita comentaba, el orgullo, ¿no? Con el hecho de que toca al ser humano y cómo nos afecta directa o indirectamente. En la Biblia nos encontramos los orgullos manifestados como el que ya mencionamos y comenzamos, el orgullo ontológico, que tiene que ver con la autoexaltación contra el Creador, que ese fue el problema de Satanás. Sí. Tenemos el orgullo moral, que es el que está, pero ese tiene que ver más con religioso. Ahí es donde entra: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Me siento más espiritual que los demás. La autojustificación, un tipo de orgullo, ¿no? Y ese es el que la lección nos toca, que vamos a tener mucho cuidado, porque ese es el problema con nosotros como iglesia. Pero está este orgullo que usted comentó, el orgullo de poder. Y es algo que trae, desde que nacemos en este mundo, Pastor Borges y Pastor Manrique, lo traemos ya integrado. Es algo que está allí. Yo recuerdo un libro que vacilábamos cuando colportábamos, que se titulaba, lo escribió Marvin Moore, y decía: el dragón que todos llevamos dentro, y nos poníamos a reír, que no salga tu dragón que tienes allí, pero esa es una realidad. Entonces, ¿qué tipo de otro orgullo? En el Nuevo Testamento, el orgullo intelectual. Eso era que le gustaba mucho a los gentiles, fue lo que Pablo le tocó confrontar con los filósofos, y hoy en día las universidades grandes, ¿no? La gente intelectual, esto es algo que predomina. Pero también está el orgullo escatológico, que eso se tocó la lección pasada, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque Lucas 14:11 apunta para allá, apunta para allá. Si nosotros queremos ir allá, tenemos que empezar a luchar contra
esto que no promete nada bueno para nosotros que creemos en Dios. Qué bonita descripción, Pastor Zamora. De verdad, agradezco mucho que hayas tocado los tipos de orgullo y cuál es el que finalmente nos afecta. Bueno, yo pienso que todos se afectan de alguna manera a la iglesia, pero hay algunos que se manifiestan más, ¿no? Como ese orgullo de poder, como ese orgullo religioso. Vamos a mirar la otra historia, excepto que alguien tenga un comentario más sobre esto. Tal vez puedo mencionar que hay un lugar, tristemente, a donde muchas veces se manifiesta casi una arrogancia intelectual. Y son aquellos que tienen PhDs, que consideran, y no tengo nada contra un PhD, que sea humilde. Y conozco a muchos humildes. Pero creen que los laicos no tienen nada que ofrecer. Que yo me conozco todos los idiomas bíblicos, que mi opinión es la que cuenta. Eso es arrogancia, orgullo. Esa persona no tiene educación. Y lo hacen, por ejemplo, con Elena White. A veces en el seminario, cuando yo estaba en el seminario hace muchas décadas, cuando yo ponía una cita de la hermana White en una monografía, uno de los profesores ponía, no es una autoridad. Entonces, ¿acaso la gente humilde no tiene algo que ofrecer a la gente que intelectualmente han estudiado y tienen doctorados? Y lo digo porque hay la tendencia de que el conocimiento infla, dijo el apóstol Pablo. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, mantener nuestra humildad y recibir dirección e información de personas que posiblemente no tienen el mismo nivel intelectual, pero tienen mucho que ofrecer. Claro. Sí. La humildad escucha a otros, pastor. El orgullo y la arrogancia cree que solo vale su opinión. Y frases como, por ejemplo, es que yo llevo 40 años en la iglesia. Repitiendo el mismo año. Sí, pero frases que muestran que una persona está revestida de cierto orgullo, de algunos de los orgullos que el pastor Zamora describió. Frases como, por ejemplo, no, pero es que yo llevo haciendo el año bíblico durante 10 o 15 años. Y la matutina. O sea, solo para intentar con ese argumento decir que son más que los demás. No sé si me hago entender. Ahora, lo que ha dicho es correcto, lleva 40 años en la iglesia, lo que ha dicho es correcto, lleva muchos años haciendo el año bíblico, pero no es la manera de usar el argumento para menoscabar o menospreciar a los demás, sino estar dispuesto a escuchar a otros también. Amén. Muchas gracias, pastor, por ese punto. Vamos con la otra historia. La otra historia está en Lucas 18, 9 al 14. Lucas 18, 9 al 14. Y esta es bien fuerte, esta habla del orgullo espiritual. Así que Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. ¿Puedo leer? Adelante, claro, pastor. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba al pecho diciendo: sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Muy bien. El Señor Jesús usa la misma expresión para terminar las 2 historias. Lo que me parece aquí bien interesante es que aquí, al hablar de este orgullo espiritual, muestra la palabra de Dios la humildad como un requisito para el reino de Dios. O sea, si alguien quiere estar en el reino de Dios, necesita vivir esta experiencia de humilde. Claro. ¿Cómo es posible que el religioso, el estudioso, no fue justificado? Y el que no era estudioso, pero que reconoció su condición de pecado, sí fue justificado. O sea, ¿de qué sirve el estudio? ¿De qué sirve el conocimiento bíblico? ¿De qué sirve los años de la iglesia si el orgullo sigue habitando en el corazón? Si el mismo espíritu de Lucifer sigue habitando en el corazón.
Lo que necesitamos es que haya un cambio en nuestra vida. Por eso, conócete a ti mismo. Y la pregunta para todos los que estamos aquí, incluyendo nosotros, es: conócete, mírate a ti mismo. ¿Cuánta dosis de orgullo hay en tu vida? ¿Te identificas con alguna de estas historias? Pues quiero decirte que ha llegado el momento de que tu vida cambie y convencernos de nuestra pecaminosidad, de nuestra indignidad, y clamar a Dios para que nuestro orgullo desaparezca. Déjeme terminar esto con un asunto que todos los pastores sufrimos. Seguramente al pastor le ha pasado, a ti también, pastor, ¿no? A veces cuando tú preparas un sermón y predicas al sermón al final, los hermanos están muy agradecidos y te dicen: pastor, qué tremendo tema, pastor, qué sermón, pastor, mira, esto faltaba en esta iglesia, pastor. Y cuidado con aquel que se exalta a sí mismo. No, hermano, es que eso es por el estudio, hermano. Es que eso es porque le dediqué tiempo. Cuidado con eso, porque no podemos robarle la gloria que le pertenece a Dios. Amén. La gloria es solamente para Dios. Y ahí podríamos caer en el mismo pecado que habría de condenarnos como Satanás fue condenado. Bueno, y yo siempre le digo a la gente, bueno, ¿quién me dio el cerebro, la boca y la lengua para hablar? ¿Y quién me dio lo que podía hablar? La gloria a Dios, la gloria a Dios, solamente la gloria a Dios. Él me da los recursos para transmitirlo Todo, pastor, y me todo. da la información para transmitir. No hay razón para orgullo. Quiero mencionar también otro texto que no trae a colación la lección, y es la experiencia de los escribas y fariseos. Los escribas eran los teólogos, Ajá. los fariseos eran, bueno, ¿qué podríamos decir equivalente a hoy en día? Eran dirigentes. en Israel. Dirigentes religiosos. Sí. Ahora, fíjate, en los ayes sobre los escribas y fariseos, en el capítulo 23 de Mateo, dice: se sienta en la cátedra de Moisés. Voy a resumir, pretendiendo que solo ellos tenían la facultad de enseñar. Atan cargas pesadas sobre los hombros de otros, pero no quieren llevar ni uno solo a ellos. Procuraban exhibir su gran piedad poniéndose filacterias en la frente y en la mano. Buscaban los mejores lugares en las fiestas y las sinagogas. Todo esto lo dijo Jesús. Apetecían que se les saludara en las plazas, anhelando que el pueblo se refiriera a ellos como rabí, rabí. Les encantaba orar en pie en las sinagogas y en las esquinas para ser visto de los hombres. Les encantaba dar limosnas anunciándolo con trompeta. Que todo el mundo los vea. ¿Y cómo termina Jesús todo este orgullo? Mateo 23, 11 y 12. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Nuevamente la misma frase, pastor. La misma frase. La misma frase de Jesús. Es la lección número 1 que tenemos que aprender. Sí. Sí, cuando Jesús repite algo una vez es importante. Cuando dice algo una vez es importante. Cuando dice algo 2 veces es muy importante. Pero cuando dice algo 3, 4 y más veces, eso es ineludible en importancia. O sea, tenemos que ponerlo como una práctica constante en nuestra vida. Ahora, en el texto que leímos del publicano y el fariseo, golpearse el pecho es arrepentimiento profundo. Eso en los tiempos bíblicos, golpearse el pecho era arrepentimiento profundo, y eso es lo que no tenía el fariseo. Aquí viene el problema con el fariseo, porque conocimiento tenía. Eran de los mejores. A mí me gusta mucho un libro que leí acerca de los fariseos, que no podías encontrar una tacha alguna con ellos. O sea, ellos obedecían toda la Torá al pie, a la letra. Es extraordinario, no podías encontrar un error en ello. Pero uno pregunta, ¿cuál es su error entonces? Si estos hombres tenían el conocimiento, lo aplicaban en su vida práctica, entonces, ¿dónde vino el problema? Ahora, si viene a mi mente nosotros hoy en día. Ok, vamos a decir que tenemos 2 hermanos y los 2 hermanos van a la iglesia. Los 2 hermanos asisten todos los días a la iglesia, asisten los sábados, no se pierden ni un día. Son hermanos que en su casa leen su Biblia, oran. Son personas, uno es servicial, otro predica, son personas activas, involucrados. Sin embargo, a pesar de que estos 2 hombres están en la iglesia y usted les puede decir, wow, qué liderazgo, qué manera de ser un cristiano, de repente te das cuenta que uno, su manera de ser es diferente. Y el otro, su manera de ser
totalmente es opuesto al otro. Uno, cuando tú le llegas a decir algo, te dice gracias. Pero el otro, cuando tú le llegas a decir algo, al contrario, te muestra la frialdad. La pregunta es, si los dos están estudiando, si los dos abren su Biblia, si los dos van a la iglesia, ¿por qué uno muestra lo que vive y el otro no? ¿Cuál es el problema allí? ¿Dónde está el problema? El problema tiene que ver, yo creo que aquí el problema es que cuando los dos se bautizaron o cuando nosotros nos bautizamos, llegamos con ese deseo de aprender, de crecer. Llegamos con un corazón humilde. Cualquiera que nos diga alguien, gracias, recibimos. porque tenemos el primer amor. Pero en algún momento, cuando ya vamos avanzando en nuestra vida cristiana, nos estancamos. Y en algún momento dejamos a un lado esa humildad y entonces el orgullo empieza a apoderarse de nosotros. Y el orgullo es evidencia de estancamiento espiritual. Ese estancamiento de que tú piensas como el fariseo, yo no necesito nada más. Aquí hay que tener cuidado. Aquí hay que tener cuidado. O incluso un estancamiento de crecimiento espiritual. Ahí viene el problema entonces, de crecimiento. O sea, todas esas evidencias muestran de que yo no estoy bien. Correcto. El problema es que ¿cómo es que nos damos cuenta? ¿Cómo es que podemos nosotros darnos cuenta? Yo puedo saber quién es el alcohólico, yo puedo saber quién es el que fuma, yo puedo saber quién es el que roba, porque lo puedo ver. Pero cuando el orgullo llega a estar en nuestra mente, en nuestro corazón, solamente si tenemos la humildad, podemos darnos cuenta en dónde tenemos que crecer o seguir avanzando. Miremos el otro lado de la moneda. Hay personas que visiblemente son orgullosos. Pero hay otras personas que están muy orgullosos de su humildad. Ahí está el que se dobla como junco, como dice Isaías, y se abate y habla pasito, y para dar un aire de que es humilde. Una falsa humildad. Es una manifestación de orgullo, mientras que la persona está tratando de presentar un aire de humildad. Claro, esa falsa humildad es un orgullo, claro, es orgullo. Como una autojustificación, podemos decirlo también con el hecho del fariseo, ¿no? Sí. Estoy orgulloso de mi humildad. Wow. Mira, una cita, quiero leer esta. Adelante, pastor. Deseo de toda la gente es 481. La hermana Joya escribió, la entrega del yo es la sustancia de las enseñanzas de Cristo. Con frecuencia es presentada y ordenada en un lenguaje que parece autoritario. Tienes que hacerlo, en otras palabras, porque no hay otra manera de salvar al hombre que separándolo de aquellas cosas que, si las conservase, desmoralizarían todo el ser. Y fíjense, tal vez el más arrogante, el más arrogante era Judas, pero lo hacía solapadamente, pero el que abiertamente lo hacía era Pedro. Era orgullosísimo Pedro. Creía que se las sabía todas. Hasta regañó una vez a Jesús cuando dijo que iba a ir a la cruz. Pero aprendió la lección. Porque en 1 Pedro 5:6, Pedro escribió, humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Qué hermoso. La transformación. Wow. Qué transformación. Y ya que estamos hablando de transformación, vamos a pasar ahora a la sección del martes, donde vamos a encontrar un excelente ejemplo de transformación, del orgullo a la humildad. Y vamos a verlo también a través del contraste. Aquí habla de Moisés, un siervo humilde. Y vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26. Hebreo 11, 24 al 26, que nos muestra cómo, aunque Moisés pudo haber tenido un rumbo lleno de exaltación y de gloria en Egipto, decidió seguir a Dios y a su palabra. Hebreos 11, pastor, si lo tiene. Lo voy a leer. 24 al 26. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Qué lindo.
La historia de Moisés es fascinante y no vamos a poder profundizar mucho en ella por el poco tiempo que tenemos aquí, pero hay cosas interesantes. 40 años siendo exaltado, lo digamos así, en la corte de Faraón, siendo educado allí, siendo constructor, siendo un guerrero, todas esas características, aprendiendo idiomas como se preparan los grandes líderes y monarcas, pero luego 40 años en el desierto, aprendiendo de Dios para luego 40 años más liderar a la nación de Israel. Aprendiendo a ser humilde. Aprendiendo a ser humilde. Me parece fantástico porque de aquí tenemos muchas lecciones que aprender. ¿Qué podemos aprender de esta experiencia de Moisés? La primera que podemos aprender es la renuncia, la humildad como renuncia voluntaria. Me gusta mucho eso. Moisés entendió su identidad pactual. Rechazar el título egipcio fue afirmar su lealtad al Dios del pacto. Eso me gusta mucho. El desierto llega a ser el mejor seminario que Dios le pudo dar a Moisés para mostrarle lo que es la humildad. Muy bien. Y hablando de la misma experiencia de Moisés, Números 12:3 dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra, pero no siempre fue así. El tipo tenía un temperamento fuerte, vio al egipcio maltratando a un hebreo y dice, lo mato. Y lo mató. Pero es interesante cuando uno lee la historia de Moisés, los 40 años que pasó en el desierto con Israel. No se registra ni un solo pecado que cometió, sino en la frontera de Canaán, cuando golpeó la roca 2 veces. Y la hermana White dice en Patriarcas y Profetas que si no hubiera cometido ese único pecado, hubiera sido trasladado al cielo de entre los vivos. Wow. Wow. Interesante. Y no es que no tenía miembros de iglesia fáciles, podríamos decir. Murmurando, quejándose, odiándose uno al otro, discordia, peleas, etc. Más de 1 millón. Y lo que decía Moisés era, bueno, déjenme ir a consultar con Jehová. Humilde. ¿Y cuál fue el resultado? ¿A dónde está Moisés hoy? En el reino de los cielos. ¿Y dónde estaría si hubiera aceptado la exaltación en Egipto? Sería una momia en el sótano del Museo Británico. Nada más para el turismo yo creo que lo tendríamos. Valió la pena que aprendió la lección. Amén. Quiero destacar algo de Moisés y fueron los 40 años de anonimato. Anonimato porque era un pastor de ovejas, era anónimo. Mientras estaba en Egipto, pues allá todo el mundo lo exaltaba. Pero quiero traer sus 40 años de anonimato, de aprendizaje, de humildad. El pastor, la hermana White dice que fue en ese tiempo donde él escribió el libro de Génesis. Y Job. Y Job también, en esos 40 años, sí. Y quiero hacer alusión que algunos hermanos de iglesia a veces no ocupan posiciones en la iglesia por el motivo que sea. Ya. Pero ese debiera ser un buen momento para reflexionar. Debiera ser un buen momento cuando ya no ocupo posiciones. Dios me está enseñando algo. Dios me está enseñando algo. ¿Qué voy a aprender? Ahora, no solo va a aplicar a hermanos de iglesia. Pastores que en algún momento ocuparon una posición y ahora en un congreso dicen, bueno, usted ya no es el presidente, usted ya no es el secretario, y ahora ya no, o cualquier cargo dentro de la organización adventista, y ahora aparentemente en un anonimato, y quizás lo mandan a la iglesia más pequeña o al distrito más lejano. Pero Dios tiene un lugar ahí para aprender en ese anonimato lecciones de humildad. Y mira, fue tanta la lección de humildad que aprendió Moisés, que cuando Dios se le aparece en la zarza ardiente, dice, Señor, ¿y quién soy yo? ¿Quién soy yo para que tú ahora me llames a liderar el pueblo? Qué bueno que cuando Dios nos llame podamos decir lo mismo. Señor, yo no me siento digno de liderar el pueblo, pero ahora tú me llamas a cumplir esa misión. Amén. Ahora, antes de ser un verdadero líder, porque Moisés tenía ya liderazgo, ¿verdad? Venía formado en su liderazgo. Mostraba ese indicio que no tenía dominio propio de sí, por eso hizo lo que hizo. Sin embargo, Dios veía el potencial de Moisés. Dios veía que en su corazón realmente él podía ser de bendición. Y Dios así nos ve. Dios ve en tu corazón el potencial que hay, porque cuando tú le entregas tu vida a Cristo Jesús, hay algo por el cual fuimos creados y por eso estamos en este mundo. El problema es que Satanás quiere que ese potencial no salga a través del orgullo, pero cuando nosotros nos sometemos
al control del soberano y el dueño de este universo, como Moisés, Él te pule en el desierto de la vida. Pero cuando Él te está puliendo en el desierto de la vida, es porque te está preparando para algo grande que tú no lo ves, pero Él ve. Y me gusta mucho esto, porque la humildad es restauración progresiva de la imagen de Dios en el ser humano. Amén, Qué lindo amén, eso. amén. Muy bien eso, pastor. Otra experiencia que no sé si se menciona en la lección es la experiencia de Nabucodonosor. Fantástica. Hablemos de esa, pastor. Tal vez podemos leer Daniel 4, 29 y 30. No, voy a pasar por alto el sueño que tuvo Nabucodonosor, el del árbol que fue cortado y luego restaurado. Pasaron 12 meses, un año, después que él tuvo ese sueño, y dice en el versículo 29 y 30, al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Orgullo. Y Dios dice, así es la cosa, vete a comer hierba por 7 años, conviértete en vegetariano. Y al cabo de los 7 años, es interesante ver lo que dijo Nabucodonosor. Él se enalteció, dijo. Pero ahora noten el fin del asunto. Después de estar humillado por 7 años. Sí. En humillación, sí. Se exaltó, no se humilló. Pero ahora, fíjese el versículo 34, más al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, su reino por todas las edades. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Y ahora viene la parte clave. Porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Refiriéndose al mismo. A él mismo. Wow. Entonces, ahí se enseña, a través de toda la Biblia se enseña la misma lección. La misma lección. Es el pecado más destructor de toda la lista de pecados porque fue el pecado original. Pastor, Santiago 4:10. Santiago 4:10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ahí está todo. Ahí está todo. Ahí podemos resumir. Si tuviéramos que terminar aquí ya esto terminamos, porque este texto es clave para entender la importancia de la humillación delante de Dios. Amén. Amén. El Señor nos ayude. Ok, hemos visto, no sé si hay algo más que queramos decir, porque vamos a pasar ya a la parte del miércoles, en los pocos minutos que queda. Me gusta el miércoles. Si ustedes perdonarán, porque es demasiado, esta lección está demasiado rica. Quisiéramos decir más cosas, pero antes no las estamos diciendo, pero vamos adelante. La mayor ofensa. Y esta escena de la mayor ofensa, descrita en Lucas, el capítulo 22, versículo 24 al 27, fue un hecho que se presentó durante la última cena. Y allí estaban los apóstoles. En la última cena estaban precisamente con el mismo problema, el problema del orgullo. Vamos a leer Lucas 22, 24 al 27. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Versículo 27, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Miren, no hay nada que ofenda tanto a Dios como el orgullo y la autosuficiencia. Claro. Ay, Señor, Dios nos libre. Adelante. No. La idea equivocada de grandeza es lo que me gusta de este texto, porque los dos modelos en el mundo, ¿no? El modelo del mundo, grandeza es dominio, y por eso a veces nos sentimos mal nosotros hasta en la iglesia, queremos dominio, pero el modelo del reino, grandeza es servicio. Ahí está el secreto. O sea, la grandeza del mundo es jerarquía, subir, puestos, orgullo, posiciones, y por eso cuando eso entra a la iglesia, te lastima como cristiano, te lastima como miembro, como líder religioso. Cuando llegas a pensar en eso, te lastima cuando no lo tienes. Pero aquí Dios te está diciendo, eso no es mi modelo del reino. El mío es servicio, la toalla, sentarme, lavar los pies. Excelente. Ahí está el secreto. Excelente. Ahora, hay otro pasaje que demuestra que aún antes que llegaron allá al aposento alto, en el camino venían con la misma disputa.
Sí, claro. Marcos 9 dice, versículo 33, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó a los discípulos, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Y entonces ahora Jesús les va a enseñar. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y luego da una ilustración. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no recibe a mí, sino al que me envió. Wow. Tremenda lección. A través de toda esta lección de esta semana, ese es el meollo, el punto central. Lo único que tenemos que aprender a practicarlo. Debemos traer nuestro orgullo a Dios y doblegarlo. Ese orgullo espiritual, mira, ese orgullo espiritual de los apóstoles está buscando posición. Hay personas que confunden autoridad con superioridad. Y en el camino de Dios es todo lo contrario. La autoridad no es superioridad, es servicio. Y algunos interpretan liderazgo como estatus. Para sentirme mejor que los otros, soy el líder. Y resulta que en el camino de Dios es disposición a descender, sacrificarse y ayudar al otro. O sea, ¿cuán diferente es el reino de Dios, la mentalidad de Dios, al reino del mundo y la mentalidad del mundo? Debemos hacer cambios trascendentales en nuestra vida. Pienso que aquí hemos rápidamente echado un vistazo a la parte del miércoles y vamos a terminar porque la última parte es fundamental. Fija tus ojos en Cristo, la lección del jueves. Fija tus ojos en Cristo. Jesús es el máximo ejemplo de humildad. A Él debemos seguir. Si tú quieres alcanzar el reino de los cielos, puedo resumirlo en una frase: imita a Jesús. Hablemos un poco acerca de Jesucristo y de cómo Él es nuestro máximo ejemplo. La iglesia no necesita figuras infladas, sino siervos entregados. Así es. El orgullo divide ministerios, la humildad los une. El liderazgo verdadero es invisible, sacrificial y constante cuando tú llegas a mirar a Cristo, ¿no? Cuando llegas a estar. Entonces, en el reino de Dios, el más grande no es el que tiene el asiento principal, sino el que toma la toalla y sirve mirando el ejemplo de Cristo Jesús. Aquí en este pasaje que mencioné anteriormente, Filipenses 2, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Sí, Señor. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Y luego entonces dice por qué. Porque Jesús nos dio el ejemplo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Me gusta que como lo dice en inglés, let this mind be in you. Esta forma de pensar en vosotros que estuvo en Cristo. Donde sigue diciendo, el cual siendo en forma de Dios allá arriba, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse. No dijo, yo soy Dios y aquí me quedo y defiendo mis derechos. Sino que se despojó a sí mismo, se humilló él mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo más, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Wow. Él es el que se humilló. Pero ¿cuál es el resultado? Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Ahí está la lección de hoy. Resumida, pastor. Muchas gracias. Jesucristo es nuestro ejemplo y nuestro modelo en servicio. Atendió a las personas desvalidas, los marginados, los ignorados, los publicanos, los despreciados, lavó los pies de sus apóstoles. Su autoridad no se expresó en dominio, sino en cuidado. Que esa puede ser, sea nuestro sentir de ahora en adelante. Amén. Que podamos ser como Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros en este maravilloso programa de la Escuela Sabática. Y te esperamos en la próxima lección, el papel de la Biblia, la lección número 4. Dios te bendiga, Dios te guarde.